Para continuar con nuestro ejemplo en el que hemos estado viendo el ciclo contable, estuvimos haciendo el registro de las operaciones en diario de una lavandería de recién apertura, pasamos a mayor. Vamos en esta ocasión, después de que ya tenemos nuestras cuentas de mayor con la suma de sus movimientos en debe, en haber, vamos a pasar a hacer un formato en el que vamos a cumplir el cometido de verificar que nuestros movimientos se han hecho de manera correcta, cumpliendo con la dualidad económica, y vamos a determinar los saldos de cada una de nuestras cuentas para con ellos elaborar el estado financiero. La lavandería Perfecto S.A. sería la ubicación de nuestra entidad. La balanza de comprobación, vamos a suponer que fue por el mes de febrero del 2020, y vamos a hacer un formato en el que hago una primera columna un poco más ancha que el resto para poner aquí el nombre de las cuentas que he venido utilizando. Luego, estas las combiné. Si se fijan, son dos renglones y la columna está un poco más ancha. Aquí en movimientos combiné dos columnas B y C para que aparezca la palabra movimiento centrada en las dos columnas, para darle el nombre de debe a la columna izquierda y de haber a la columna derecha. Algo similar hice con la palabra saldos. Están combinadas estas dos celdas para que cubra lo que sería un saldo deudor y un saldo acreedor, cumpliendo así también con la nomenclatura que habíamos ya estudiado referente al contenido de la cuenta. Una vez que ya tengo mi formato, voy a iniciar abriendo cada una de las cuentas que utilicé en el mayor. Con el igual señalo el nombre de la cuenta, doy un enter y me lo traigo. Voy a tratar de que las cuentas me queden en este listado en el mismo orden en que aparecerían en el estado financiero, de modo que ponga primero las cuentas que son de activo, luego las de pasivo, luego las de capital. Recordando yo el listado de cuentas del activo, tendría primero efectivo y equivalentes, luego cuentas por cobrar, ahí entraría clientes, luego vendría lo de inmuebles, planta y equipo, ahí recuerdo usamos maquinaria y equipo. Para luego pasar al pasivo, tenemos acreedores diversos. En acreedores diversos habíamos hecho también algunos movimientos en el corto plazo. Y luego podría registrar el capital. Este ejercicio, por ser una empresa pequeña y por ser de nueva apertura, tiene en realidad pocos movimientos. Van a ser entonces pocos renglones en mis estados financieros. Una vez que ya copié las cuentas en el orden en que aparecerían en el estado de posición financiera, lo hago también con las cuentas del estado de resultados. Primero aparecería ventas, luego aparecería compras, y luego aparecerían los gastos. Son todos los renglones que yo utilicé en mis cuentas T relacionados con los estados financieros. Obviamente en una empresa de más movimiento, con más tiempo de antigüedad, pues este listado puede ser enorme. Cuando lo hacemos en medios electrónicos no nos tenemos que preocupar demasiado por el acomodo. La verdad es que después de hacer una póliza, los sistemas electrónicos automáticamente hacen el pase a mayor y la balanza de comprobación no implica más que la solicitud de impresión de un reporte escrito. Por fines didácticos, vamos a hacerlo de manera manual, aunque estemos usando Excel, prácticamente estamos haciéndolo de manera manual. También me permito, en la siguiente par de columnas de movimientos, referenciar con un igual los movimientos que yo me quiero traer del mayor. Me posiciono en el renglón de mi cuenta de bancos, que ya denominé así, me voy a la cuenta de mayor y señalo la suma de mis cargos, que si recuerdan ustedes, esto se denomina movimiento deudor. A la vez, yo sé que a la derecha tengo la suma de los movimientos acreedores. Si yo copio la celda, me va a aparecer el movimiento acreedor de mi cuenta de bancos. Voy a hacer algo similar con clientes. Busco la cuenta de clientes, señalo la suma del movimiento deudor y me permite esto copiar el movimiento acreedor. Maquinaria y equipo solo tuvo un movimiento deudor, de modo que no necesito poner el 0 cuando no hay nada
en ninguna de estas celdas. Para los acreedores diversos, si ustedes recuerdan, se inicia con un abono. Yo debería de saber que tiene naturalmente un movimiento acreedor, pero también hicimos un cargo. Entonces también podría, aunque haya iniciado con el movimiento acreedor, copiar el cargo de esta manera. Para el capital social, si mal no recuerdo, también hicimos cargo y abono. Tenemos capital social con un abono de 700,000 y los 30,000 que retiró el socio en aquella operación 10 que vimos. En ventas tenemos naturaleza acreedora, debería de iniciar y tener movimientos mayoritariamente acreedores. En este caso solo tiene movimiento acreedor. Compras es de naturaleza deudora, entonces solamente tiene movimiento deudor. Igual que los gastos, que por ser de naturaleza deudora, tienen movimiento deudor. Con esto yo he vaciado mis movimientos correspondientes a mis operaciones en las columnas de debe y haber. Ya tengo entonces todos mis movimientos pasados a mi columna de debe y mi columna de haber en movimientos. Lo que procede es verificar que cumplimos con la dualidad económica sumando el total de la columna. Conviene usar el autosuma. Pueden encontrar esta manera de hacer la fórmula muy rápido. Señalando toda la columna, conviene que se señale siempre de principio a fin de la columna, independientemente de que haya algún renglón en blanco, para que esto me ayude a copiar mi celda hacia la derecha. Con esto yo debo de verificar que las dos cifras son idénticas. La suma del movimiento deudor y la suma del movimiento acreedor deben siempre ser iguales. Esto me permite corroborar, y de ahí el nombre del papel de trabajo que estamos llenando, que hemos hecho la comprobación de mi dualidad económica. Es una balanza de comprobación. Esto es lo que busco, comprobar que todos los movimientos que yo pasé en el debe y en el haber luego de hacer mis asientos de diario se han hecho de manera correcta. Hasta aquí solamente verifiqué y tengo la suma de mis movimientos. Ya resumí todos los movimientos que tuvo esta entidad. Recuerdan, bancos tenía más de un movimiento deudor, más de un movimiento acreedor. Si pensamos en entidades de muchas operaciones, pues eso podrían ser páginas y páginas y páginas de un estado de cuenta enormes, muchos depósitos, muchos retiros, muchas operaciones diarias. Esto la resume. Puedo tener en un renglón la suma de cargos, la suma de abonos, y esto cuando hacemos análisis y tomamos decisiones, la verdad es que es muy útil conocer los movimientos que tuvo una cuenta de manera individual. El siguiente paso será determinar los saldos. Si ustedes recuerdan en la nomenclatura que habíamos estado estudiando de la cuenta, el saldo es la resta entre el movimiento deudor menos el movimiento acreedor. Yo hago la resta señalando las dos celdas y la puedo copiar aprovechando que estoy usando el Excel en cada uno de mis renglones. Cuando tengo movimiento deudor y movimiento acreedor idéntico, el saldo es 0. Cuando solamente hay un movimiento, pues se repite ese movimiento. Cuando la cifra del movimiento acreedor es mayor que la del movimiento deudor, entonces el resultado me va a dar negativo. Donde yo veo una operación negativa, entonces hago mi resta al contrario. Inicio con el haber y resto el debe. De modo que me resulta la misma cifra, pero con naturaleza positiva. Estamos hablando de una cuenta de pasivo que su naturaleza es acreedora. Eso me va a permitir también, si quiero aprovechar el Excel, copiar mi fórmula para estas dos cifras que estaban además juntas, y entonces ya tengo mis totales. Estos son los saldos de mis cuentas al final del periodo. Vuelvo a copiar mis sumas y entonces tengo la misma cifra en las dos columnas de saldos. Obviamente es una cifra diferente a la de los movimientos porque ya hice restas, pero estoy comprobando que también mis saldos tienen sumas iguales. Estos saldos me permitirán entonces elaborar los estados financieros. Esta entidad con tan poquitas cuentas pues va a tener un estado de resultados muy sencillo. Me voy a permitir mostrarlo. Inicié con el encabezado. Vamos a ponerle que este es un
estado de resultado integral del 1 al 29 de febrero, suponiendo que estamos hablando de febrero de este año, del 2020. Y tengo aquí, si sigo el formulario, que iniciar con mi primer renglón: ventas menos devoluciones, rebajas y descuentos sobre ventas. Esta entidad no tiene ninguno de los renglones mencionados de devoluciones, rebajas y descuentos, de modo que solamente tomo el movimiento en ventas. Este me lo traje también con un igual de la balanza de comprobación. Ventas tiene un saldo de 15,250 y así lo señalé. No teníamos inventario inicial, si ustedes recuerdan, se trata de una empresa de reciente creación, pero de todos modos lo quise mencionar para poder reflejar en el estado su fórmula. El inventario inicial más las compras netas me da como resultado las mercancías disponibles. Otra vez, no hay gastos de compra, no hay devoluciones, no hay rebajas, de modo que nos vamos a hacer las operaciones en la columna 3 como correspondería. Pero sí tenemos inventario final. Este está dado en las instrucciones de nuestra hoja de Word, donde tomamos la información. 30,000 es un dato que me debieron dar. El empresario debió ir a su bodega y revisar cuánto le quedaba de mercancía, y de esa manera puedo determinar con una resta, mercancías disponibles menos inventario final, el valor de mi costo de ventas. Si ustedes recuerdan, ya vamos por ahí de la fórmula 6 de su formulario, las ventas netas menos el costo de ventas me da como resultado la utilidad bruta. Y en los gastos de operación, que es el renglón que sigue, solamente tengo gastos de venta. Aquí podría tener gastos de administración, hacer una suma entre sí y restarlos. Como pagué sueldos, pagué rentas y mis ventas no fueron muy elevadas, los gastos son mayores que mi utilidad bruta, eso me va a arrojar una pérdida neta del ejercicio. Al haber pérdida, yo ya no tengo necesidad de hacer cálculos de impuestos. Aquí termina mi estado de resultados. Elaboró, autorizó y ya es un estado de resultados completo. Una vez elaborado el estado de resultado integral, nuestro último paso para completar el ciclo contable en esta ocasión, para este ejemplo en particular de la lavandería, es elaborar el estado de posición financiera. Nuevamente ajusto los datos de mi fecha para tener un encabezado correcto y completo. Vamos a ponerle de nuevo el 29 de febrero del 2020 como resultado. Tendríamos entonces que hacer la clasificación de acuerdo a lo que ya conocemos con antelación del estado de posición financiera. Mi primera clasificación es el activo, luego el circulante, efectivo y equivalentes. En efectivo y equivalentes solo tengo la cuenta de bancos. Voy a permitirme repasar de dónde traje el monto de bancos. Es el saldo deudor que aparece en mi balanza de comprobación. Estos saldos finales, decíamos, son los que me sirven para elaborar mi estado de posición financiera. En el caso del inventario hay una nota en particular. Si yo me voy a mi balanza de comprobación, no tenía nada en inventario. Esta entidad era de nueva creación y no tenía el inventario. Pero si ustedes recuerdan, en el estado de resultado integral, yo usé un inventario final de 30,000. Ese inventario final de 30,000 es el que me traje al estado de resultados, al estado de posición financiera. De modo que entonces mi empresa tiene una suma de activos circulantes correspondiente a 537,000. En el caso de las no circulantes, tengo propiedad, planta y equipo, maquinaria y equipo es mi único renglón, suma 250,000, que sumados a mis activos circulantes me dan un total de 787,250. Verificando, este renglón no debería de tener ningún borde. Y así puedo señalar que estas dos cantidades se sumaron aquí y esta cantidad se sumó acá. El total de mi activo son 787,250. De pasivos, si ustedes recuerdan, solamente teníamos la deuda que todavía no está pagada de la compra del equipo de lavado. Tengo entonces un total de pasivo de 125,000. Luego tengo la clasificación del capital en capital aportado, 670,000 que quedaron
después del retiro del socio en el capital social, y de capital ganado, aunque suene un poco contradictorio, voy a registrar aquí el monto de la pérdida neta del ejercicio. Nuevamente este dato lo traje del estado de resultados. La pérdida neta del ejercicio, de modo que mi capital, en lugar de crecer, decreció. Este propietario, si decidiera cerrar su negocio, hoy solamente podría convertir en dinero en efectivo 662,250 y no poder retirar los 670,000 que él aportó. Con esto ponemos las firmas, quedaría elaborado mi estado de posición financiera. Si yo quiero corroborar que hice bien mis operaciones, recuerden, la suma del pasivo más el capital debe de ser igual al total del activo. Se presentó en forma de reporte, de modo que solamente se hizo la resta, diciendo que activo menos pasivo es igual a capital contable. También podría hacer así la operación. Mi activo total menos mi pasivo total es igual al capital contable, que aquí resultó de la resta de mi capital aportado, menos en este caso la pérdida del ejercicio. Con eso entonces tenemos un ciclo contable completo. Primer movimiento, asientos de diario. Es la parte más compleja, hay que conocer las cuentas y saber cuál aumenta, cuál disminuye. Hicimos un pase a las cuentas de mayor, determinamos sumas de movimiento deudor, sumas de movimiento deudor, y en la balanza de comprobación hicimos este resumen de movimientos y luego determinamos su saldo, para con estos saldos elaborar primero el estado de resultado integral y después el estado de posición financiera. Con estos dos estados financieros yo ya tengo un panorama más completo y le puedo dar a cualquier usuario de la información financiera un reporte de cómo está esta entidad al cierre de su primer mes de operaciones. Hasta aquí el ciclo contable, espero que haya sido de utilidad.